Campo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí escuchando jazz. Bueno. Con la Airban. Me encantó, ¿no? Sí. Quiero un CD autografiado, ya lo dije. Por favor, si están numerados, quiero un number one. Bien. Y vamos a pensar, hablando así de esto de los números unos, ¿no? Pensar cuáles fueron las primeras palabras que dijimos. Eso queda dentro, ¿no? Del folclore de la familia, sobre todo si hay algún primo, algún tío que arrancó su lenguaje hablado con alguna palabra que era así como rara, claro, o inesperada, porque uno siempre espera que cualquier ser humano sobre esta tierra, ¿qué diga cuando empieza a hablar? Mamá, papá. Obviamente. ¿Viste que también le dicen ajo a los bebés? Le dicen ajo y le dicen tanta pavada, sí, pobrecito. Sí. Pero la primera palabra, digamos, así como articulada y con una intención, suele ser mamá, o tendríamos que investigar si no es algo que las madres han estado avalando y difundiendo durante siglos y no tiene asidero. Vaya uno a saber. ¿Ustedes saben cuáles fueron sus primeras palabras? No, yo creo que no. Yo no me acuerdo. No me acuerdo, nunca. ¿Vos te acordás? No te vas a acordar, te dijo tu mamá. No es que te acordás, te acordás lo que te dicen. Claro. Te acordás lo que te dicen. Bueno, o sea, pensemos entonces. Sí, me acuerdo de mis hermanos, por ejemplo, que dijeron. Ah, sí, mi hermano, claro, el que sigue. Vos sos más grande, claro, por eso. Sí. ¿Y qué decía Tata? Tata. Sí, no decía. Inflación. Dólar. Levac. No. Levac. Con el tema, bueno, o sea, no nos vamos a extender mucho con la primera palabra justamente porque lo que nosotros vamos a apuntar hoy es a pensar todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las últimas palabras que uno va a decir? Pero pensemos en esto. Las primeras palabras siempre tienen que ver con, sería el ejercicio que va haciendo el infante para hablar con su aparato fonador. Entonces, obviamente, las sílabas que más va a repetir van a ser después las que van a usar para las primeras palabras. Por eso muchas veces la mamadera se dice meme y de ahí viene mamá, o esto de tata, papá. Pensemos, yo tengo una amiga que adoro con el alma y todos los niños de todas las amigas y los sobrinos y todos siempre decían su nombre porque es Ana. Es muy fácil. Claro. Entonces es como que antes que cualquier otra cosa decían Ana. O sea, imagínate para decir Andrea, pobre criatura, todo lo que le llevaba, ¿no? Por más tía divina que una fuera, tiene ese escollo. Y hay estudios sobre todo de Jacobson, que estudió muchas de las enfermedades que tienen que ver con el lenguaje, donde se llega a la conclusión de que en esas enfermedades donde se va perdiendo la capacidad de poder formular oraciones y palabras, lo último que queda es lo primero que se aprendió. Así que se supone que uno pierde en sentido inverso y se queda con las últimas, digamos, palabras o sílabas que decía antes. Y hacemos esta marcación porque también, digamos, hay que distinguir entre poder decir, repetir sonidos o armar sílabas, incluso hasta azarosamente decir palabras, y cuando uno ya dice una palabra porque quiere y por lo general con una intención. Yo como madre sé que cuando dicen mamás porque quieren algo. Claro. Quieren algo. Viene algo después, quieren un pedido. Sí. Si no se van a esforzar en decirte nada. O como cuando te dicen tu nombre completo, ¿viste? Si siempre le decís Gaby, le decís Gabriel. Eso se mandó. Ya viene Se mandó una patinada. Eso es un reto, claramente. Claro, eso, o sea, cuando ya te dicen el nombre completo, y ni hablar si te des nombres compuestos, o sea, no sé, que te dicen Gabriel, Manuel del María Corazón Eugenia. de Jesús, te sentás. Claro. Sí, es cierto. Ahí prepárate para lo peor. ¿Qué pasa con las últimas palabras? Las últimas palabras quedan en la historia por lo general porque son pronunciadas por los grandes héroes. Sí. ¿Se acuerdan de algunas últimas palabras de gente muy famosa, por ejemplo? Soy un poco fanático de eso, me gusta mucho. Me acuerdo la de James Dean cuando lo van a chocar, cuando él choca con el auto, él dice, yo sé que va a frenar y prof. ¿Y quién fue el que repitió esa frase? Porque él no se grabó, no sé que estaba en Instagram. Y la de Che Guevara. Estás matando, La de Che Guevara, apunte bien que va a matar un hombre. Sí, yo pensé en esa también. Esa es una. Y me acuerdo la de... Bueno, contento, hemos batido al enemigo. Esa también. Y me acuerdo la de El Ciudadano Kane. Emblemática, que nombra a su trineo. Claro. Pensemos, digamos, o sea, en que todas esas... ¿cuánto hay de literario en esas frases? ¿Cuánto hay de construcción? ¿No? Sí. Pensar en, digamos, o sea, en que en esas escenas muchas veces esas últimas palabras son dichas en soledad, o son dichas muy bajito, o son dichas por alguien, digamos, o sea, que quizás ni siquiera las hace audibles, sino que las piensa. Entonces ahí, primero y principal, si usted quiere dejar unas últimas palabras, consígase un testigo, no se muera solo. Claro. Sí.
Porque si no, digamos, o sea, y también con alguien de confianza, que no le tergiverse lo que usted dice, y en todo caso que se la deje pasar, porque debe ser, digamos, o sea, muy triste pasar a la eternidad con una frase mal construida, o quizá diciendo algún improperio, ¿no? Yo me imagino que yo voy a morir diciendo barbaridad, entonces su última palabra fue hacer un insulto de 140 caracteres, entonces como que no da eso. Y sí, digamos, este tema de, bueno, o sea, de que esta permanencia de estas últimas palabras en la memoria también nos hacen pensar en que nunca sabemos cuáles van a ser nuestras últimas palabras, porque si uno realmente supiera en qué momento dice eso, lo más probable es que diga chau. No sé, sí. Me voy, no se pongan mal. Cuídense. Listo. Cuídenme al Bobby. Claro. Pero no mucho más que eso. Y el tema de pensarlo, además, digamos, o sea, como esto de que si siempre que estamos hablando pueden ser las últimas, bueno, no digamos tanta pavada, porque vamos a quedar en la historia registrado de ese modo. También, digamos, la cuestión de pensarlo como dentro de determinadas circunstancias, ¿no? O sea, hablando más en serio, siempre estas escenas de ejecuciones, y que ha habido muchísimas. Pensemos en todos los reyes de Inglaterra decapitados. Si seguimos con las decapitaciones, pensemos que la guillotina dejó de funcionar en 1982. O sea, nuestra madre patria Europa, tan civilizada, le cortaba la cabeza a la gente hasta entrado los 80. Y en el caso, digamos, de todas estos rituales, aparecía la posibilidad de que el condenado dijera sus últimas palabras, y donde tenía también una última cena, donde tenía también, bueno, la ocasión de pensarlo. Yo siempre tenía esa idea, ¿no? Es decir, ¿qué pensaría María Antonieta toda esa noche antes de que la llevaran a la guillotina? Tenés tiempo de pensar mucho y sobre todo de tener bien afiladas cuáles van a ser las últimas palabras, si es que te acordás en ese momento y las podés decir. Hay un texto que es muy interesante y muy inteligente de Alejandro Dolina, donde él habla de las últimas palabras. Les recomiendo que lo busquen para su lectura. Piensen que Dolina viene el mes que viene dentro de poco. No viene ahora el 28, no viene este sábado, viene en noviembre. Puede ser. Viene el 18 de noviembre. Me parece que es noviembre. Viene el 18 de noviembre, así que es una buena oportunidad para ir a verlo, y los que no lo conocen, leerlo un poco, leer sus libros. Hay uno de estos libros en donde aparece un texto corto, donde habla de las últimas palabras y donde recomienda hacérselas redactar antes. Claro. Las redacta usted mismo, ¿no? Se toma el trabajo y la corrige, y tampoco que sea un texto muy extenso, porque usted no sabe si el aliento le va a dar para todo eso, y la memoria, o en todo caso recurrir a alguien que sea más versado en las letras y le dice, vos me redactarías así unas buenas 20 palabras como para quedar en la historia, decir, vos sabés que este fulano cuando se murió dijo esto. Claro. No tiene que ser una frase tan larga, me parece que 20 palabras es mucho, ¿no? Es un montón, bueno, pero suponiendo que uno se muera así como tranquilo en su casa, relajado, no le digo fumando un cigarrillo porque ella sería muy raro. Sería raro, o sería la justificación de por qué usted está diciendo sus últimas palabras. Pero sí, esto de pensarlo, y pensar también en cuántas de los vivas, o cuántos de los eslogan, o de cuántas de esas palabras tienen que ver con esto de pensarlos como una frase o unas palabras que queden para siempre, porque el que las dice no va a estar más, lo que va a quedar va a ser justamente ese puñado de palabras, así que hay que pensarlo bien. Yo no es por tirarles mala onda, pero le haría caso a Dolina y me conseguiría así alguien que me asesore como para ya estar preparado. Es verdad, hay que tenerlo ya memorizado, casi en teatro se hace ese ejercicio que tenés como una frase para practicar. Bueno, tenés que tener tus últimas palabras. Mira cuántas cosas sabemos de Gabriel, así hoy que esa sustenta. ¿Y qué abre su frase? No, pero te memorizás una frase, entonces practicás con esa, no pensás en el texto, digo. Claro. Tenés que tener tus últimas palabras. Ojo, también, si usted quiere terminar como el Julio César de Shakespeare, memorícese el último parlamento y métale. Claro. Nadie lo va a juzgar. Pero sería lindo que sea algo original también. No, claro, suyo, por eso digo, invéntense sus últimas palabras y cualquier cosa las dicen. Las tenés guardadas ahí. Por las dudas. Claro, pero por las dudas. Si la ves venir, uno nunca sabe. Ponele, te subís a un avión. Claro. Entre las cosas que llevas, llevate un papelito con las últimas palabras. Sí. El problema es el que es drástico y que cree que se va a morir a todo el tiempo porque te lo va a decir a cada rato. Entonces te lo va repitiendo. Te tomás 2 mates y te lo dice. Por las dudas. Te subís a la bici, por las dudas también te lo dice. Claro, por si se pega un porrazo. No estaría de más. O sea, y sí pensar en esto, ¿no? De cuál es la trascendencia, la enorme trascendencia que tienen las palabras. Y ahí también hay una coincidencia, que es lo que uno suele escuchar de la gente que trabaja en los lugares donde hay gente que está sufriendo mucho o está atravesando momentos muy difíciles. Muchas veces
la única palabra que se escucha es la primera que decimos, mamá. Es verdad, eso es verdad. Andrea Ocampo con nosotros. Te esperamos el próximo jueves, André. Claro que sí. Buenísimo. Y así llegamos al final de Falso Vivo en el día de la fecha. Me gustan mucho los programas de jueves de Falso Vivo. A mí también. Y todo también mérito de Andrea Ocampo. Nos vamos a ir escuchando a Javier Amena. Luz de Piedra de Luna se llama la canción, Gaby. Nos encontramos mañana desde las 4 acá en Falso Vivo en Radio Universidad. Hasta mañana.